La embajadora de los Estados Unidos en República Dominicana, Lea Campos, sigue sin creer cómo es posible que sigan entrando porquerías por las costas de este país. La embajadora se ha reunido con todos los sectores de esta sociedad, desde la iglesia, Leonel, Omar, alcalde de Santiago, empresarios, vicepresidenta, peloteros. Se ha reunido con todo mundo porque sigue recopilando información. Quiere saber cómo es posible que a pesar de la presencia de la DEA en este país, siguen saliendo o entrando miles de kilos de esa porquería. Vean lo que hizo ahora la embajadora. Ahora no se conforma con tierra. Ahora sobrevoló la isla, quiere ver por dónde es que entran, quiere identificar los espacios por donde esas lanchas llegan a este país. Vean lo que hizo. No cabe duda que la embajadora tiene mucho colmillo para las investigaciones. Por algo estuvo trabajando en la CIA. Por algo Donald Trump la nombró en este país. Las cosas están calientes todavía, señores. Y se van a poner peor porque van a caer más politiqueros, más gente cercana al poder, más gente vinculada al Partido Revolucionario Moderno que se está dedicando a llevar esas porquerías a Europa, a Estados Unidos, Puerto Rico. La embajadora quiere saber bien el entramado que hay de una organización criminal hecha de dominicanos, de policías, de militares, de politiqueros, que está creciendo cada vez más. ¿Por qué digo que está creciendo? Recuerden que ahora mismo siguen los buques, los submarinos, los aviones y todo ese despliegue naval norteamericano en aguas del Caribe, desde Venezuela hasta acá. Ellos tienen el control de esas aguas. Lo están monitoreando todo el tiempo. Han bombardeado más lanchas. Sin embargo, todos los días, al menos lo que puede publicar la prensa nacional y que le dan autorización de publicar, siguen entrando lanchas con kilos y kilos de esas porquerías. El día de ayer o antes de ayer, capturaron a una señora dominico-italiana que pretendía salir del aeropuerto de este país con prendas impregnadas de esa porquería. La semana antepasada, a un individuo francés que llevaba 14 kilos de esas porquerías, que los quería sacar de aquí para Francia. Y todo lo que ha llegado la semana pasada desde Baní y en Barahona también y en San Francisco de Macorís. No hay forma de entender eso porque acuérdense que el supervisor de la DEA dominicano, el señor Mellington, si no me equivoco, Melitón o algo así, no me acuerdo bien, no solamente fue apresado por agilizar las visas para informantes. Él era el coordinador de los operativos de la DEA en República Dominicana. Entonces, ahí encontraron una fuente de información muy importante
Porque si él era el operador, era el coordinador de las operaciones, él desviaba la atención de todo eso. Porque aquí no mandaba el presidente de la DNCD, ni el director de la policía, ni el de la Fuerza Aérea, ni el Ministerio de las Fuerzas Armadas. Ese supervisor de la DEA era el jefe. Junto con el SAR Antisustancias, el vicealmirante Ulloa, esos dos, porque Marco Rubio lo puso para eso aquí, precisamente para que no se fugara información, para que los operativos fueran eficientes, para que se capturara a quien ellos están buscando, que todavía no saben quién es, o quiénes son, quiénes forman esa red tan grande. Ahora ha habido aquí unos osados, ignorantes, que dicen que aquel señor que capturaron ahora en Guadalajara, el Mencho, tenía cosas que ver aquí. Tantos disparates que hablan confundiendo a la sociedad. Ese señor no tenía nada que ver aquí. Nada tenía que ver con lo que venía de allá. La semana pasada, en Medellín, capturaron al dueño de las bodegas de esas sustancias en República Dominicana. Yo hice un video de eso, vayan a verlo. Las autoridades colombianas y españolas que capturaron a este colombiano en Medellín confirmaron que ese señor tenía bodegas de esa sustancia en República Dominicana donde se almacenaban hasta 20 toneladas en cada bodega. Por eso uno va hilando los cabos, ¿no? ¿Se acuerdan de las 10 toneladas de Puerto Caucedo? 10, que ha sido el cargamento más llamativo en la historia de este país. Nunca se había decomisado tanta en un solo lugar. Y eso lo iban trayendo poco a poco, porque hay que ser muy bruto para dedicarte a eso y que en un solo cargamento mandes tanta cantidad. Ustedes se acuerdan que el gobierno de aquí había acusado al de Guatemala. El de Guatemala dijo que no, que eso se contaminó aquí, y se fueron pasando la pelotita hasta que vino Marco Rubio. Porque no supieron darnos explicación por qué reunieron y acumularon tanta porquería sin que las autoridades dominicanas se dieran cuenta en un Puerto Caucedo donde hay cientos de cámaras, donde hay mucha vigilancia, porque precisamente por ese puerto puede entrar cualquier cosa. Y nadie se dio cuenta. 10 toneladas, una cantidad inmensa que iban guardando poco a poco, y que cuando le iban a pasar a otros furgones que se dieron cuenta, en algún lugar estaba almacenada eso, porque duró días o quizá semanas en reunir esa cantidad. Entonces, el que capturaron en Medellín, el dueño de las bodegas, no es el dueño de lo de Caucedo. Nadie ha dicho, ni la propia DEA ha dicho quién es el dueño de eso. Hay muchas informaciones que chocan, muchas otras que son falsas, dichas por las propias autoridades, y eso ha confundido muchísimo todos los operativos que están haciendo. Y ahora la embajadora quiere saber por todo. O sea, ustedes van a ver a esta embajadora en todas las costas de este país, ¿eh? A rato no duden que va a visitar ese pedacito de isla de Pedernales. Es un pedazo ahí en la frontera entre Pedernales y Haití. Hay un espacio muy pequeño por donde llegan esas lanchas. Ustedes la van a ver ahí. Ustedes la van a ver en Montecristi. Va a seguir haciendo su labor de inteligencia esta embajadora. Por eso es que estos PRMistas, algunos, para que no se ofendan, están truchos.
Están trayendo de a poco, pero siguen. La demanda de esas porquerías es grande en ese país. Pero hay muchas situaciones que hay que contar respecto de eso. Hay un libro por ahí donde establecen claramente que los que distribuyen en todo el territorio norteamericano esas porquerías es el ejército norteamericano. Ese país tiene más de 100 millones de adictos a esas porquerías. Su propio gobierno los hace adictos cuando al ejército más poderoso del mundo lo mandan a una guerra. Y la mayor cantidad de esos dependientes de esas sustancias son soldados. Regresan 50,000, 30,000 o 70,000 soldados de a donde los mandan y los regresan adictos. Y ellos tienen que administrar eso. Si a ese pueblo norteamericano le quitan esas porquerías, se arma la guerra en ese país. Nadie podría detenerlo. Y precisamente por eso los norteamericanos crean este tipo de agencias como la DEA, Administration, Drugs, administrar las porquerías. No es acabar con las porquerías. Es que lleguen aquí, las necesitamos acá, pero nosotros las administramos, nosotros las tenemos que repartir. Hay mucho dinero de por medio. Los mismos senadores de Estados Unidos han dicho, el 80% de las ganancias de esa actividad, el 80% de ese dinero se queda en Wall Street, se queda ahí limpiando. Y eso lo hacen los bancos grandes de ese país. No es cualquiera. Y solamente el 20% se lo dan, se lo reparten a esos empresarios que nos ponen en los medios electrónicos de información como los más peligrosos, pero que son los propios norteamericanos que lo crean. Ellos mismos los hacen, los financian al principio, les compran esa porquería, les ayudan con armamento, con muchísimas cosas, y después de que se cansan, después de que ya no sirven, después de que ya es necesario de que la opinión pública internacional sepa que ese individuo es el que le está haciendo daño a nuestra sociedad y que eso es un enemigo de Estados Unidos, para que Estados Unidos quede como El Salvador, como el país que lucha en contra de esas porquerías, como que entonces se cuelgan la medallita, como ahora Donald Trump se ha colgado la medallita de el Mencho. Así de simple. Así de simple es esto, señores. Así que vamos a seguir viendo a la embajadora Lea Campos visitando cada rincón de este país por cielo, mar y tierra. No se sorprendan cuando la vean en su provincia. Esa chiquita, esa embajadora que es pequeñita, los tiene muy bien puestos. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Soy Fernando González, el Charro Bachatero. Nos vemos. Hasta la próxima.